nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Buenas noches, amada iglesia. Es un gusto, una bendición poder estar con ustedes a través de estos medios, para que juntos sigamos estudiando la bendita palabra de Dios. Quiero invitarles a que vayamos en oración para ponernos en las manos de Dios y pedir la dirección de nuestro amado Señor. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias porque tu misericordia es para siempre. Te rogamos, Señor, que tú nos sigas ayudando, que tú, Padre, te manifiestes en nuestras vidas como siempre lo has hecho, y te rogamos que nos ayudes a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Te quiero rogar por cada hermano que escuchará tu palabra, igualmente por todas las personas que estarán escuchando tu bendito mensaje. Te ruego por mi vida que tú me limpies, que no haya nada que interfiera a mi comunión contigo. Gracias, Padre, porque nos permites a través de estos medios poder compartir tu bendita palabra. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a que vayamos al Salmo 23. Hemos tenido algunos estudios ya en este Salmo. Hemos iniciado una pequeña serie de la cual hemos titulado Nuestra esperanza firme en Dios. Vuelvo a repetirlo. Nuestra esperanza firme en Dios. Y hoy nos toca la parte 4, que por supuesto tiene que ver con el versículo 4. Creo que ha sido de bendición y espero que nosotros hoy más que nunca estemos aferrados, tomados de la mano con el buen pastor. Así que quiero invitarles a que abran sus Biblias en este salmo precioso, en este salmo que ha sido de bendición a mi vida y estoy seguro que también lo ha sido para la suya. Por favor, vayamos al salmo y hoy estaremos estudiando el versículo 4, pero vamos a leer desde el versículo 1 para que nuevamente nos vayamos metiendo, nos vayamos empapando y vayamos tomándole sabor. Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Un salmo precioso del cual estaremos estudiando. En esta noche Dios nos está permitiendo que lleguemos a la mitad de este salmo, el Salmo 23, a la mitad del estudio del buen pastor, que nos lleva a fortalecer nuestra esperanza a través de su maravilloso cuidado. Algo interesante que no debemos olvidar o que debemos notar es que los versículos 1 al 3, de una u otra manera podríamos interpretarlos de esta forma, que la oveja está hablando de su pastor, está dando un testimonio de quién es su pastor. Pero en la segunda parte de este salmo podemos notar que ahora la oveja deja de hablar de su pastor para comenzarle a hablarle al pastor de manera personal. Y no sé si usted lo nota, pero en el Salmo aún mismo hay una separación entre el versículo 3 y el versículo 4, notando como que es una segunda parte. Esto es importante que nosotros lo notemos. Primero, el salmista revela, declara quién es su pastor, pero ahora va a revelar de manera personal dónde está su esperanza y en quién está su esperanza, su confianza
Y esta parte del Salmo nos revela en especial su comunión, la comunión de la oveja con el pastor, la cercanía, la relación, la intimidad que hay de la oveja con su pastor. Y esto es bien importante. Algunos lo han llamado esta segunda parte como la oración del salmista, donde el salmista está exclamando una oración, y sabemos que la oración, una de sus prioridades, una de las cosas principales de la oración, tienen que ver con nuestra comunión con Dios. Así que en los 3 sermones que hemos estudiado, de los versículos 1 al 3, podemos decir que tenemos un pastor amoroso que nos cuida y que con él nada nos faltará, como bien dice el versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. De hecho, podríamos bien terminar en el Salmo 23, aunque fuera un salmo cortito, podríamos decir que sería un salmo excelente ya con los versículos que hemos estudiado. Hemos visto lo que el pastor nos suple, lo que el pastor nos da, lo que el pastor hace con sus ovejas. Y sería un salmo excelente. Sería un salmo hermoso, y hasta nosotros mismos podríamos decir qué más se le podría añadir a este hermoso cuidado del buen pastor. Pero sabes, iglesia, tenemos un Dios maravilloso, un Dios que no tiene límite, un Dios que es grandioso, un Dios que siempre tendrá aún más, siempre tendrá más cosas. Siempre habrá algo nuevo que descubrir en ese Dios maravilloso, grande. Y es ahí donde vemos cómo inicia el versículo 4 con esta palabra, aunque. La palabra aunque es importante porque nos enseña, nos indica, en el original nos está dando la idea que aún hay más. Si tú te has emocionado con los versículos 1, 2 y 3, el salmista dice: espérate, porque aún hay más. Tiene la idea de además, de añadir más. Tiene la intención de resaltar, la frase que inmediatamente viene. Así que, amada iglesia, hay más todavía del cuidado de nuestro buen pastor. Así que además de muchas cosas que hemos visto de él, dice la Biblia que todavía hay cosas hermosas. Y mira, dice que hay más cuidado del pastor, además de las peores cosas que tú y yo podamos enfrentar, además de las peores circunstancias, porque eso está diciendo en los valles dice el versículo 4, te lo vuelvo a leer: aunque ande en valle de sombra de muerte. Nos está diciendo el salmista que además de las peores circunstancias, aún de las situaciones más extremas, aún de las situaciones en las cuales deberíamos de tener miedo, dice el salmista que no debemos temer, porque Dios sigue al control. Y vamos a estudiar por qué no debemos temer en las peores situaciones. Este salmo nos habla que aunque vengan a nuestras vidas las calamidades, enfermedades, dolores, pruebas, luchas, necesidades, carencias, aún la misma muerte, dice el salmista que no debemos temer. Por supuesto que el mismo salmo nos da la respuesta de por qué no debemos temer, por qué no debemos temer. Y es ahí donde vamos a meternos de lleno a nuestro estudio de esta noche, y vamos a ver el primer punto. El buen pastor está con nosotros. Esa es la razón primordial, contundente, que el Salmo nos da. Dice el versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El buen pastor está con nosotros. Yo sé que suena algo que sabemos, yo sé que es algo que tenemos en nuestra mente, pero debemos hoy más que nunca, iglesia, de estar conscientes, saberlo, recordarlo, abrazarlo, y de una u otra manera estar conscientes de que Dios está con nosotros. Así que nuestro primer punto es: el buen pastor está con nosotros. No tememos porque Dios está con nosotros.
Y Él está al control de todo. Él es soberano. Él nos protege. Algo que el cristiano fiel, el cristiano que sigue a Jesús como su buen pastor, él sabe que hay dos cosas referente a Dios, dos verdades importantísimas sobre las cosas que nos suceden. La primera es que Dios a los cristianos las cosas no pasan por obra de la casualidad. Sabemos que lo que tenemos, lo que vivimos, una verdad es que viene todo de Dios. Y la otra verdad es que o viene de Dios o Dios lo permite. No hay de otra. O Dios lo envía o Dios lo permite. Y estas dos verdades están con nosotros y nos muestran lo que la palabra de Dios enseña, que Dios siempre estará con nosotros. A Dios nada se le sale de control. Por eso dice Mateo 28:20, Jesús le dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, Jesús está con nosotros. Nuestro buen pastor está con nosotros y Él no nos soltará. Él nos dice que no debemos temer, que no debemos caer en pánico, porque Él siempre nos está acompañando, y esto es una esperanza firme. Esto fortalece nuestra fe, esto nos hace vivir vidas confiadas en Él. Por supuesto que esto es una locura para el mundo, para las personas que no conocen a Jesús. Las personas se ponen a temblar cuando se habla de cosas feas, y en especial cuando se habla de la muerte. Cuando se habla de enfermedades, cuando hablamos de dolor, de la tragedia, de la desgracia, mucha gente le da pavor, miedo y comienzan a temblar. Sin embargo, el buen pastor que está con sus ovejas y no las deja por ningún momento, él dice que no debemos temer porque Él está ahí. Los creyentes verdaderos, hermanos, confiamos en Dios. Ahora, confiar en Dios, descansar en Dios, seguir al buen pastor, no quiere decir que nos exenta de los problemas, o como bien sigue diciendo el Salmo, que nos exenta de los valles. Mira lo que dice el Salmo. Aunque ande en valle, esa palabra valle es importante. Letra A, en nuestro punto 1. Él está con nosotros en los valles. Y déjeme explicarle la palabra valle que está en este versículo 4. La palabra valle nos muestra que aún estemos siguiendo al buen pastor, aunque caminemos de la mano de Dios, habrán dificultades. No te sorprendas que habrá dificultad, llegará la dificultad a tu vida. Nosotros debemos estar conscientes. A veces nos equivocamos creyendo que si yo sigo a Dios, que si yo soy fiel, que si yo vivo en la sabiduría, no habrá dificultades en mi vida. Sin embargo, dice la palabra de Dios, el salmista está hablando de alguien que sigue al buen pastor, dice, aunque ande en valle. La palabra valle siempre ha simbolizado pruebas, luchas, dificultades de la vida. La palabra que está ahí, valle, nos está hablando de dificultades. Y dice la palabra de Dios que tú y yo, como seguidores de Dios, vamos a atravesar diversos valles. Pero el salmista nos dice que el buen pastor, que no debemos temer, porque el buen pastor estará con nosotros para guiarnos, para protegernos. No se te olvide, esto es importante, porque tú y yo podemos estar en la cima, pero tarde que temprano estaremos en un valle. Y lo importante de aquí, como siempre lo hemos dicho, no es tanto el valle, sino quién nos acompaña en ese valle. El buen pastor estará con nosotros. Y notemos algo bien interesante, ¿qué hace la compañía, la presencia del buen pastor? Dice el versículo 4, aunque ande en valle. Antes de la palabra valle está otra palabrita importante, ande. ¿Esto qué nos enseña, iglesia? Esto nos enseña que cuando el buen pastor está con nosotros,
Esta palabra ande nos indica que la oveja camina en el valle. Qué importante es esto. Porque nos muestra que estando en las manos de Dios podemos caminar aún en medio de las dificultades. El cristiano fiel no va a huir de sus problemas, no va a huir para confrontar sus desafíos, sus responsabilidades. Él cruza los valles caminando de la mano de su Señor. El cristiano verdadero no huye, sino al contrario, cuando llegan esos valles se aferra más a Dios y camina con Él atravesando cualquier valle. Mira este hermoso versículo que nos ayuda a reforzar esta idea. Segunda a los Corintios, vayamos allá. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Dice así, segunda a los Corintios 4, 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este versículo nos muestra lo que el buen pastor hace con sus ovejas. Sí, vienen dificultades a nuestras vidas, sí vienen problemas, adversidades, pero el buen pastor nos ayuda a mantenernos firmes caminando. Y algo importante que nosotros debemos entender y no olvidar, como te predicaba el domingo: las dificultades y nuestro adversario, el diablo, hará todo lo posible para destruirnos. Buscará que tú y yo volvamos atrás. Buscará que tú y yo nos detengamos y que estemos ahí temerosos. Pero nuestro amado pastor nos sostiene con su mano y nos hace avanzar. Ojo, me encanta, no usa la palabra corre, sino anda. Indicativo que nos hace avanzar de manera pausada pero firme. No quiere que corramos, sino que andemos, estemos caminando de su mano. Es ahí donde toma fuerza esos versículos hermosos como el de Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el creyente está confiado en su pastor y avanza a paso firme de la mano de su Señor. Y lo hace de manera diligente. Así que, querido hermano, cuando los problemas te están deteniendo, cuando las dificultades parece ser que te están aplastando y te están haciendo volver hacia atrás, es indicativo de que tú no estás de la mano del Señor. No estás acompañado por el buen pastor. Todos los pastores guiaban a las ovejas por los valles. Esto es algo interesante sobre los datos del pastor y sus ovejas. Todos los pastores guiaban a sus ovejas por los valles. ¿Y sabes por qué? Porque precisamente en esos valles más oscuros, más difíciles, es donde está el agua fresca, donde están los pastos verdes. Y esa es la experiencia del creyente verdadero. Cuando tú y yo salimos de los valles de la vida, donde hemos experimentado, sí, dolor, sí, cierto miedo, pero sabes, por otro lado hemos experimentado una gran delicia del Señor, hemos vivido una tremenda comunión con nuestro Señor, y es por eso que damos gracias a Dios y decimos: gracias, Padre, gracias por la prueba que has traído a mi vida, porque en ella yo pude aferrarme más que a ti, como el ejemplo de Job. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Job después que pasó la tremenda prueba? Ahora mis ojos te ven. Antes de oídas sabía de ti, pero ahora mis ojos te ven. En ocasiones el buen pastor nos tiene que llevar a esos valles profundos, densos, oscuros. Pero ¿sabes qué? Qué hermoso, porque Él nos lleva y Él está con nosotros. Es cierto que en ocasiones tú y yo no queremos esos valles. Tú y yo inmediatamente cuando estamos visualizando que vamos hacia un valle, comenzamos a orar: Señor, no quiero este valle, cambia esta situación. Pero sabes, el buen pastor nos tiene que decir: no voy a cambiar esto, porque esto te va a ayudar a cambiar tu vida, a transformarte, a fortalecerte. Dios usa los valles para transformarnos, para alimentarnos, para hacer crecer nuestra comunión íntima con Él, para que verdaderamente nuestros ojos lo puedan ver.
Letra B. ¿Qué más dice nuestro versículo? Aunque ande en valle de sombra de muerte. La letra B nos muestra algo interesante, hermanos. Nos dice, Él está con nosotros en sombra de muerte. Letra B, Él está con nosotros en sombra de muerte. Esta frase, sombra de muerte, nos indica que el valle del cual está hablando el salmista no es cualquier valle, sino que es el valle de la muerte. El valle el cual el salmista menciona de una u otra manera, con el puro nombre nos sacude. No solo se está refiriendo a dificultades de la vida, sino a la más profunda de todas ellas. Sin embargo, aún en el valle más temible, no debemos tener miedo, porque Él está con nosotros. Y dice el Salmo que Él nos da su protección, aún en la sombra de muerte. Esta frase, sombra de muerte, en el original habla de unas tinieblas muy profundas, una profunda oscuridad, una profunda tristeza, un peligro extremo. Es más, dicen algunos comentaristas, da la idea como si la misma muerte se nos acercara. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado? Estamos sentados y de repente, ¿verdad? Alguien se acerca por la parte de atrás y tú ves la sombra, inmediatamente volteas. Bueno, esa es la idea. Cuando sentimos morir. Algunas personas hoy en día con este virus han sentido morir. Así que el sentido de esta expresión, sombra de muerte, queda muy claro también en la experiencia de Job. Y es a esto lo que se refiere el salmista. Sin embargo, para el creyente que está aferrado al buen pastor, él podrá decir, no temeré aún a la misma muerte. Y ojo, iglesia, no habla de cerrar los ojos y negar la realidad, como algunos dicen, ¿verdad? No, esto no está pasando. No estoy soñando. No habla de esa idea. Habla de alguien que está totalmente cimentado, aferrado al buen pastor y que tiene su esperanza en Él. El creyente que tiene su esperanza en Dios sabe que lo peor le puede pasar, pero él sabe que la muerte nunca será una pérdida, sino solamente ganancia. Como decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa fue de un mismo la experiencia de Job. Miren, vayamos a Job capítulo 12. Job capítulo 12 y vamos a leer el versículo 22, que dice así. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Dios, hermanos, Dios ha vencido a la muerte. Es más, escucha esto, hermano. Cristo ha vencido todos nuestros enemigos, incluyendo a la muerte. Cristo es victorioso sobre todo, y aún con la muerte, aunque la muerte nos aceche, debemos nosotros entender que si estamos en Cristo, la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Recuerda, la muerte no es el fin para el creyente en Jesús, sino es el principio. Mira lo que dice 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se te olvide, iglesia, Cristo venció a la muerte con su propia muerte. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Y mira, déjame ilustrarlo de esta manera, lo que te quiero transmitir, lo que el Salmo nos quiere transmitir. A muchos nos encanta ver remontadas, los que nos gusta el fútbol.
cuando de repente, ¿verdad? Nuestro equipo o tu equipo va perdiendo y de repente comienzan los jugadores a echarle ganas, ¿verdad? Comienzan a esforzarse y vemos cómo de un 3-0 se levantan y dan una remontada y queda el partido 5-3. ¿Sabes que a veces así parece esto con nosotros? Pareciera que la muerte está ganando, pero alégrate, que tu fe pueda crecer hoy en esta noche. Cristo ha vencido a la muerte y la remontada está garantizada. Va a parecer que el enemigo gana. Sin embargo, mira, hay algo bien hermoso de este salmo en la frase que usa el salmista. El salmista usa sombra de muerte. Él bien pudo decir simplemente valle de muerte, pero él incluye la palabra sombra. Déjame decirte esto. Si tú ves la sombra de una serpiente, una venenosa, yo te pregunto, ¿la sombra te puede picar y dañarte? No, no tiene ningún, ¿qué? Efecto, poder para hacerlo. Entonces, fíjate lo que está diciendo el salmista. Dice que la palabra sombra de muerte, efectivamente eso es. Ella no tiene ninguna autoridad sobre el creyente verdadero, sobre nosotros. Nosotros ciertamente vamos a morir hablando de este cuerpo físico, pero la realidad a la luz de la Biblia es que simplemente vamos a dormir hablando de este cuerpo. Y sabemos que dice la Biblia que cuando morimos dormimos y entonces un día nuestro cuerpo se va a levantar cuando venga Jesús en las nubes. Esto es algo hermoso. El buen pastor nos protege, iglesia, y debemos nosotros estar contentos que aún en el peor de los valles Dios está con nosotros y Él ha vencido a la muerte. Es como dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 32 al 36, cuando David le dice a Saúl de su testimonio de cómo él como pastor protegía a sus ovejas cuando llegaba un león, cuando llegaba un oso, y dice que se las llevaba y él corría tras el león y el oso y se la arrancaba de sus fauces porque decía, esta es mi oveja. ¿Sabes que esa es una hermosa ilustración de lo que hace el buen pastor con nosotros? El buen pastor nos arranca de la autoridad de la muerte y nos dice, no te vas a llevar esta oveja porque ella es mía. Así que Jesús venció a la muerte con su muerte, y eso es algo interesante. Es que tú y yo, aún el último valle que hemos de atravesar, hablando de nuestro estado físico, porque debemos reconocer que todos enfrentaremos un día la muerte. Un día estaremos cara a cara con la muerte. Pero déjame decirte, hablando humanamente, físicamente será nuestro último tiempo aquí en la tierra. Sin embargo, lo que el salmista nos quiere transmitir es que él dice que aún en el lecho de la muerte no temeremos, porque allí estará nuestro pastor, listo para tomarnos de la mano y llevarnos para cruzar el río al otro lado. Junto irá con nosotros, dándonos paz. ¿Y sabes por qué será algo maravilloso esto? Porque al otro lado del río, lo que vamos a ver será la casa del buen pastor. Así que, hermanos, esto nos debe de fortalecer. Todos un día pasaremos ese río, sabiendo que es una puerta a una realidad mucho más excelente en la presencia del buen pastor. Por siempre y nunca más nos separaremos. Así que en la más dolorosa de las experiencias, el salmista escribe, no temeré. Esto nos habla de una profunda esperanza que está firme en Dios, que nos mueve a vivir con gozo, que nos mueve a vivir con paz, con un espíritu de aceptación de venga lo que venga, con confianza, con paciencia, porque el buen pastor está con nosotros y no nos deja. ¿Te acuerdas de Daniel y sus amigos en el horno? ¿Te acuerdas cuando el rey los mandó que fueran echados al horno en fuego? Y qué interesante lo que dice la Biblia. ¿Cuántas personas veía el rey? Habían echado a 3, ¿y cuántas veía el rey? Veía 4, porque Dios estaba con ellos. Así que, amada iglesia,
el buen pastor está con nosotros. ¡Qué bendición! Segundo punto. No solamente nos dice el salmista el por qué no debemos temer los valles, aún mismo la sombra de muerte, porque el pastor estará con nosotros. Pero mira, la siguiente parte del versículo 4 nos da las evidencias de la presencia del buen pastor. Mira lo que dice en la parte B, el Salmo 23, dice así: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Punto número 2, evidencias de la presencia del buen pastor. El salmista entra en más detalles en la parte B del versículo 4 para describir el buen cuidado de nuestro buen pastor, y nos describe su presencia. Nos muestra cómo el pastor se hace presente en nuestras vidas de manera clara, y lo hace a través de su vara y su callado. Son la manera como el buen pastor muestra su presencia a sus ovejas. Y vamos a ver esto. Letra A, la vara. La vara. Que la vara, hermanos, representa la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vemos que la vara es un instrumento muy personal del pastor. Con su vara, el pastor defiende a sus ovejas. Moisés mostró el poder de Dios con una vara de pastor. Él estuvo pastoreando por muchos años, así que la vara en un pastor diestro infunde ánimo y aliento a sus ovejas y hace que se sientan protegidas. Y déjame decirte, iglesia, eso hace la bendita palabra de Dios a nuestras vidas. La palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos da esperanza, la palabra de Dios nos da confianza, nos da paz, nos protege. Pero también la vara servía para examinar las ovejas. El pastor usaba su vara para acercar a la oveja y de manera delicada le abría, ¿verdad?, donde estaba la lana, y comenzaba a ver que la oveja no estuviera enferma, que la oveja estuviera bien. Así que también la vara servía para examinar la oveja para ver cómo estaba. Y Dios no se equivoca, porque lo mismo hace su palabra. Su palabra nos examina, nos confronta. Nos predicaba nuestro hermano Memo el domingo en la tarde. Escudriñar vuestros caminos, ¿verdad? Y nosotros vemos que el buen pastor con su palabra nos examina y nos muestra nuestra condición espiritual, qué es lo que necesitamos. También otra cosa interesante, con la vara el pastor contaba sus ovejas, comenzaba a señalarlas, ¿verdad?, para ver cuántas, si estaban todas. Esto nos muestra algo. La palabra de Dios muestra quién es oveja del Señor, quién le pertenece al buen pastor. No se trata de simplemente decir yo soy cristiano, sino que realmente tenga sustento bíblico de por qué Jesús es el Señor de tu vida. Y por cierto, esta acción también de contar a sus ovejas con su vara manifestaba su cuidado amoroso. Y también la palabra de Dios nos muestra el amor de Dios. Nos muestra el amor del buen pastor. Pero también la vara la usaba el buen pastor para corregir. Yo creo que nos queda muy claro que también la palabra de Dios nos corrige. Salmo 139, versículos 23 y 24 nos dice así. Salmo 139 dice así la palabra de Dios, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Así que la palabra de Dios también nos corrige. Hebreos 12, del 3 al 5 nos dice que el padre que ama al hijo disciplina. Así que Dios nos ama y por cierto, la disciplina nos muestra que somos hijos de Dios. Así que debemos gozarnos y darle gracias a Dios cada vez que recibimos una disciplina, porque eso nos está indicando que el Padre nos ama. Y hermano, no tardes en escuchar su voz y volverte a Él. Pero no solamente el pastor tiene
la vara, sino también tiene el cayado, los cuales muestran la presencia de Dios en nosotros. El cayado que representa al Espíritu Santo. El cayado también era un instrumento peculiar que distinguió al pastor, un bastón diseñado para las necesidades y beneficios de las ovejas. Con el cayado, el pastor transmitía comunicación, cuidado, paciencia, mientras que la vara transmitía poder, protección y disciplina. El pastor usaba su cayado para poder transmitir a sus ovejas, tener comunicación, cuidado y paciencia. Una de las características principales del cayado es esta: el pastor lo usaba para unir a sus ovejas de una manera amable. Y esto es algo maravilloso. El pastor agarra el cayado y une a una oveja con la otra, une a un cordero con su mamá. Y esto es maravilloso, hermanos. Lo hace de manera amable, guía con su cayado a las ovejas para que estén en unidad. Cuando una oveja, hermanos, ¿verdad?, se quiere apartar del rebaño, él la unía con su cayado. Esto es algo maravilloso, porque así hace el Espíritu de Dios en nosotros, nos guía, nos hace estar en unidad, hermanos. Nosotros no podríamos estar juntos si no fuera por el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros estamos juntos, que es cierto, tenemos diferentes contextos, tenemos diferentes pensamientos, pero hay algo que nos une, es el Espíritu de Dios. Y esto muestra la presencia del buen pastor en nuestras vidas. El cayado también servía para cuando una oveja se quería ir y la jalaban. Y sabes, así hace el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando tú y yo nos queremos apartar del camino, Dios a través de su Espíritu nos guía a toda verdad y nos convence de pecado. Lo hace suavemente, amorosamente, nos exhorta para ir en el camino correcto. Con el cayado, el pastor también rescata a sus ovejas cuando han caído en un hoyo. Y tú y yo somos rescatados por el Espíritu Santo cuando nos hemos desviado y hemos tenido una caída, porque Él nuevamente redarguye nuestro corazón. Y a través del Espíritu Santo experimentamos su amor, su bondad y misericordia. Y es lo que está diciendo el Salmo 4, que nos infunde aliento. Iglesia, hermanos, amigos, tenemos un buen pastor. Amigos que nos escuchan, Dios quiere ser el buen pastor de tu vida. Iglesia, Dios está con nosotros. No debemos temer a nuestros enemigos. Ellos ya no tienen autoridad. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Su vara y su cayado están con nosotros. Su palabra y su espíritu para infundirnos aliento para seguir adelante. Tú y yo podemos cantar este salmo maravilloso, el cual nos muestra el cuidado del buen pastor, siempre y cuando tú y yo seamos ovejas. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios transforma, Dios hace milagros contundentes que lo podemos palpar en este versículo 4. ¿Te acuerdas que te mencionaba desde el primer sermón que la oveja es uno de los animales que más miedo tiene? La oveja es considerada un animalito muy miedoso. Sin embargo, cuando está siguiendo a su pastor, ella llega a no temerle al peor de los temores. Y esto nos lleva inmediatamente a recordar el rastro de la sangre que tiene la iglesia. Cuando la historia nos cuenta cómo aquellos hombres que eran despedazados por los leones en el Coliseo romano, hermanos, no gritaban, no desesperaban, al contrario, dice la historia que cantaban al Señor. No tenían temor, estaban fortalecidos porque el buen pastor estaba con ellos. Aquellos que fueron quemados, ¿sabes? Porque ellos entendieron esta gran verdad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, Él nos está llamando hoy. El buen pastor te llama para que lo sigas con fuerza, con convicción. Amigo que nos escuchas, Dios quiere ser tu buen pastor. Quiere ser el Señor de tu vida. Él ya venció a la muerte. Él es un buen pastor victorioso, así que no tardes en seguirlo, no tardes de entregar tu corazón a Él, no tardes de escuchar su voz y así tener una esperanza firme en Él. Él siempre estará contigo para librarte de todo temor y para darte aliento
para poder seguir adelante, venga lo que venga. Jehová es mi pastor y ojalá también sea el tuyo. Y hermanos, no dejemos de seguir al buen pastor. Les invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Tu buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu palabra nos fortalece, porque tu palabra nos enseña, Señor, lo hermoso, lo grandioso que es tenerte a ti como buen pastor. Ayúdanos a reflejar tu carácter con nuestras vidas y ayúdanos a estar cimentados, firmes, viviendo con esperanza de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice a tu iglesia y, Señor, te rogamos que tú nos ayudes a seguir al buen pastor. Nos ponemos en tus manos. Todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Bonita noche. De Jesús el nombre guarda, heredero de la paz. Dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán. Suave luz, manantial, esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre ensalza, Él te sirve al poder, del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el